1, 2, 3, probando. Ahora sí, estamos listos. En nuestra iglesia, Jesús es el Señor. Esa sola creencia nos une como una comunidad y nos envía al mundo con esperanza y propósito. En nuestra iglesia, nunca tu pasado definirá tu futuro, lo cual significa que siempre hay un día mejor. En nuestra iglesia no creemos que somos mejores que ninguna otra iglesia. Solo hacemos las cosas con excelencia y damos lo mejor de nosotros mismos. En nuestra iglesia queremos que creas en Dios, pero también queremos que creas que Dios cree en ti. En nuestra iglesia no estamos en contra de las personas que no asisten a ninguna iglesia, sino que los buscamos con amor. El mismo amor que nos busca a nosotros. En nuestra iglesia estamos aprendiendo a buscar a Dios con todo nuestro corazón, aprendiendo a adorarle con toda nuestra vida. Si estás buscando la iglesia perfecta, nosotros no lo somos. En nuestra iglesia cometeremos errores, pero vamos a aprender de ellos. Nuestra iglesia es parte de una comunidad global que está unida por la resurrección de Jesús. Y también en nuestra iglesia creemos que esto en realidad sí pasó. En nuestra iglesia nos relacionamos con personas con verdadera necesidad, porque nosotros somos las manos y los pies de Cristo. Finalmente, necesitamos que escuches esto. Fuerte y claro. Nuestra iglesia realmente no es nuestra iglesia, es de Él. Vivimos, nos movemos y respiramos en su iglesia para su gloria y su fama, no la nuestra. Estás invitado a entrar con todo tu corazón y experimentar la vida que te espera en Cristo. Amigos, esto se va a poner bueno. Bienvenidos a nuestra iglesia. Muy buenas noches, que el Señor les bendiga. Una bendición estar acá con cada uno de ustedes para dar por concluido este tema que tan maravillosamente lo han presentado nuestros predicadores, los cuales obviamente a mí como pastor me han hecho sentir muy orgulloso de verlos cómo ellos se desenvuelven. Quiero felicitar a cada una de las parejas de hermanos, hermanas que presentaron este tema hablando de los profetas mayores y profetas menores. Creo que se prepararon a conciencia, uno lo ve porque ni siquiera pueden decir todo lo que aprendieron, porque se llenaron de mucho conocimiento y conocimiento muy acertado, muy bíblico, y hoy nos toca a nosotros concluir. Pero antes quiero recordarte que el próximo domingo a las 8 y a las 10 nos reunimos de una manera presencial para estudiar la palabra de Dios, para adorar el nombre del Señor, para tener un tiempo de compañerismo, que creo que es un tiempo que cada uno de nosotros disfrutamos. Yo creo que decía un predicador un día de estos, que pudiera ser que el pastor tenga mucha gracia y la gente no se queda en la congregación, que una de las cosas que hace a la gente permanecer en la congregación es estar juntos, es el compañerismo, y yo lo creo firmemente también. Creo que nosotros debemos crear lazos y para eso nos reunimos. Y aprendí hace mucho tiempo, tuve la oportunidad por esa
misericordia y esa gracia inmerecida de Dios de estar por allá, por donde están esos grandes árboles en California que se llaman secoya. Son árboles impresionantemente gigantescos, de grueso, de altura, y bueno, el que va ahí no deja de sorprenderse de la magnitud de estos árboles. Y algunas personas dijeron, no sé cuánto de cierto tendrá esto, que estos árboles no tienen raíces muy profundas, sino tienen raíces muy extensas. Y es unos con otros, entrelazándose sus raíces, que se sostienen. Yo quiero decirte y animarte para que ustedes puedan estar con nosotros y echar esas raíces que no solamente se profundizan en Dios, sino que se extienden y se unen con otras raíces de otros árboles, de otros creyentes, y hacen árboles muy, muy fuertes. Dice que estos árboles, por ejemplo, vi uno que dice que tiene más de 400 años. Bueno, les animamos para que el próximo domingo, si el Señor lo permite, puedas estar con nosotros, ya sea a las 10, ya sea a las 8 o a las 10 de la mañana. Animarte también, tenemos un proyecto que desde ya te animamos a que seas parte de él, y es el proyecto de las sillas. Ya las sillas las tenemos en el país, tenemos que nacionalizarlas, tenemos que pagar los impuestos. Si usted, Dios le mueve y le inquieta a ofrendar, simple y sencillamente al simple móvil que aparecerá en algún momento en la pantalla, usted puede ofrendar y pone como identificación pago sillas. Estamos muy, muy contentos con lo que Dios continúa haciendo en medio nuestro. Bueno, me invitaron, así como me invitaron a abrir el tema de los profetas, me invitaron a cerrarlo. Quiero decirle casi que sin temor a equivocarnos que vi todas las transmisiones, vi estos 2 meses a todos los hermanos que estuvieron compartiendo sobre los profetas, y me han invitado para las conclusiones. Dentro de las conclusiones, yo quiero decirle que obviamente siempre, de alguna manera como la conocemos normalmente o de una manera diferente, la profecía fue muy importante en medio del pueblo de Dios. En esos momentos donde los profetas mayores y menores, pero la profecía y los profetas de Dios no se suscriben o se suscriben a esos tiempos donde se escribe un libro como Isaías, Jeremías, Zacarías, Ageo, todos estos profetas, sino desde antes la profecía ocupó un lugar muy importante. Tan es así que la versión Reina Valera, en el capítulo 29 del libro de Proverbios, Proverbios 29, y en el verso 18, dice: sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. Sin profecía el pueblo se desenfrena. Y obviamente hay otra versión que dice: sin visión el pueblo se desenfrena. La versión Reina Valera dice: sin profecía. La profecía ocupó un lugar muy importante desde el libro de Génesis y estará presente hasta el libro de Apocalipsis. Alguna persona dirá: pastor, era muy diferente en el Antiguo Testamento. Yo le puedo decir sí y no. Y eso es lo que queremos compartir esta noche. Queremos decirle que la profecía
y los profetas continúan en el Nuevo Testamento, aunque hay corrientes teológicas y de pensamientos filosóficas que creen en el cesacionismo, que ya todo esto paró. Bueno, la Biblia dice que ciertamente Efesios capítulo 4, verso 11, a unos constituyó apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Nosotros como iglesia local humildemente no creemos saberlo todo, pero sí tenemos que decir que creemos en el ministerio profético, en el don de profecía y creemos en la palabra profética. Y esto nos toca hoy hablar un poquito acerca de eso, pero yo quiero decirle que no importa cómo fue la forma, cuál fue el estilo que usó el profeta en el Antiguo Testamento, algunos muy rudos, muy fuertes, otros no tan fuertes, algunos con palabras muy ásperas y muy señaladoras, y otros no tanto. Pero hay tres elementos que yo identifico. Tres elementos que yo identifico y lo identificaron todos los que compartieron en estos 2 meses, hablando de los profetas mayores y menores. Es el elemento de un Dios que habla. Un Dios que habla. Y eso es muy importante. Y eso es universal. La profecía es un Dios que habla. Ahí podemos ver el estilo. Ahí podemos ver la forma del profeta. No es lo mismo Ageo que Jonás. Ni es el mismo pueblo, ni son las mismas circunstancias. Pero hay algo en común. Y es un Dios que habla. Desde el Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, la Biblia dice que al Dios que nosotros servimos habla. Sigue hablando. Ahora, voy a adelantarme un poquito a los acontecimientos. La Biblia dice que tenemos la palabra profética más segura. Está hablando de la palabra de Dios. La palabra profética más segura en la cual hacemos bien estar atentos. Y esto es una realidad incuestionable. Palabra profética en el Nuevo Testamento. Esta es la palabra profética más segura. ¿Por qué? Porque es irrefutable, es sin cuestionamientos, pero es una palabra profética. Pero también está la palabra profética, que pronto yo voy a tratar de desmenuzar esto un poquito. Porque la palabra de Dios dice que nosotros muchas veces, sin saberlo, estamos profetizando. No tenemos que tenerle miedo a la profecía. Entonces, lo primero que quiero decirles es que uno de los elementos que los muchachos, los que compartieron sobre el tema estos 2 meses, nos enseñaron, es un Dios que habla. Pero es un Dios que continúa hablando. Que continúa hablando. El segundo elemento es que a pesar del estilo, es un Dios que señala la maldad a través de la palabra profética. Poniendo a un lado lo rudo o lo no tan rudo, es Dios hablando, pero Dios señalando lo malo, lo que no está bien. Pero también hay otro elemento importante que nos enseñaban los muchachos. Es un Dios que no importaba, y eso a mí siempre me ha maravillado.
Cuando yo leo el libro de Isaías, empieza en sus primeros capítulos muy fuerte, hablando de que el buey conoce su amo, pero Israel no entiende, muy fuerte. Y comienza una palabra profética hasta el capítulo 42, inclusive, muy fuerte. Pero siempre Dios dejará y dejó, de acuerdo a lo que nos hablaban los muchachos, dejó el elemento de un Dios de misericordia, listo en perdonar. Más adelante en el Nuevo Testamento la palabra de Dios dice que la profecía tiene 3 elementos: exhortación, edificación y consolación. Esos 3 elementos están incluidos, a veces los 3, a veces 1, a veces 2, en la palabra profética. Me estoy adelantando un poquito, pero eso lo pudimos aprender de muchas maneras, de muchas formas, y cómo Dios habla no solamente a su pueblo, sino habla a pueblos que no son su pueblo, a través de los profetas, menores y mayores, en diferentes tiempos, La profecía, déjeme enseñarles 2 escuelas de pensamiento. Hay una escuela de pensamiento que dice que la profecía siempre tendrá que ver, siempre señalará el futuro. Que si es el pasado o el presente, es una palabra de conocimiento. Bueno, esa es una línea de pensamiento. Hay otra línea de pensamiento que dice que la palabra profética se mueve en el tiempo. Puede ser del pasado, puede ser del presente o puede ser del futuro. Eso no cambia el valor de la profecía. Eso no cambia el valor de la profecía. Y los muchachos enseñaban, hermanos, cómo Dios, a través de los profetas menores y mayores, les hablaba a ellos de su pasado, de su presente, pero les hablaba de su futuro. A veces parece que el futuro era muy sombrío y muy lleno de inseguridad, pero siempre saltaba a la palestra una palabra de esperanza, una palabra de reconciliación. Muy bien, hasta aquí creo que fue muy provechoso todo lo que los hermanos nos hablaron, de tiempos, de contextos, de años donde se habló esa profecía, a quién se les habló. Maravilloso. Aprendimos un montón, los que quisimos aprender, aprendimos. Hoy me toca a mí cerrar este tiempo, pero consideré apropiado no solamente hacer este breve repaso de lo que es la profecía en el Antiguo Testamento, para lanzarnos a la misión profética de la iglesia hoy. Déjeme decirle que los tiempos proféticos no han cambiado. No han cambiado, siguen estando presentes, sigue Dios hablando, sigue Dios señalando lo que no hacemos bien o lo que el mundo no hace bien, y sigue Dios mostrando su misericordia. La iglesia y la misión profética. Déjenme ver un verso bíblico junto con ustedes que se encuentra en el libro de Efesios, capítulo 2. Efesios capítulo 2. Y déjenme leerles el verso 20. Edificados sobre los fundamentos de los profetas y de los apóstoles y profetas, siendo la principal
piedra del ángulo, Jesucristo mismo. La Biblia dice que la iglesia tiene una base profética. Dice, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profética. La iglesia es apostólica y es profética. Y juega un papel muy importante en el mundo hoy. Cuando Jesús caminó aquí por la tierra, tomó tiempo para esta labor profética. Si hablamos de la labor profética, de la revelación de lo que personas individuales o pueblos enteros estaban pasando, uno los ve a Jesús, hermanos, hablando proféticamente de su pasado, de su presente y de su futuro. Hay una materia o una rama en la teología que se llama escatología, o lo que es lo mismo, eventos que todavía no han llegado. Y yo creo que la iglesia tiene una voz profética para este tiempo en cuanto a la escatología. Es tiempo que la iglesia cumpla esa labor profética. Nuevamente, de señalar lo que no se está haciendo bien. De señalar lo que no se está haciendo bien. Y mire, hermanos, estamos viviendo un tiempo tan complejo, donde invitan a un predicador, a un pastor, a que ore en estos eventos deportivos, específicamente de fútbol, como es la Copa América, y el hombre ora y habla algunas palabras de Jesucristo, y ha causado tal revuelo que estaba leyendo hace poco, que este pastor dice que él ya no va a exponerse más a los medios de comunicación porque tiene muchas amenazas. De una cosa tan sencilla, aparentemente. No está agrediendo a nadie. Está hablando de Jesucristo. Y la gente es capaz no solamente de sacarlo de las redes sociales o decir no me gusta, sino es capaz de amenazar de muerte por esta causa. Intolerancia. Intolerancia de aquellos que dicen que ellos son las víctimas de la intolerancia, de las fobias de la gente. Yo quiero decirte que la iglesia no puede callar. En el libro de Romanos en el capítulo 1, dice la palabra de Dios. Romanos 1, dice la palabra de Dios, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Desde aquellos tiempos, hace 2000 y resto de años, la gente ha tratado de detener la palabra profética. La palabra profética de la iglesia. La palabra de denuncia, la palabra de señalar lo que no se está haciendo bien. Pablo le escribe a los romanos y le dice que hay hombres que detienen, pero nada debe detener el ministerio profético como el Antiguo Testamento de la iglesia. Es importante que la iglesia se levante proféticamente
a señalar el pecado, la maldad, lo incorrecto, pero no solamente eso. Pablo dice también en el capítulo 1, así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio, también a vosotros los que estáis en Roma. Pablo dice que él no ha rehusado hablar todo el evangelio. Esta es la labor profética, que no ha cambiado. Quizás ha cambiado en estilo, porque en aquellos tiempos, como decían los expositores de estos 2 meses, apuntaban a uno que había de venir. La diferencia de la labor profética de la iglesia hoy es que ya el Mesías vino. Y ahora nuestra palabra profética apunta a que la gente mire a él. Pablo entonces dice, porque así que en cuanto a mí, pronto estoy en anunciaros el evangelio. ¿Sabe usted que el evangelio son las buenas nuevas? Es la finalidad que perseguían los profetas del Antiguo Testamento, probando, sí. que siempre dejaban ver un rayo de esperanza. La iglesia y la labor profética de la iglesia hoy no distan mucho de lo que fue la labor profética del Antiguo Testamento, de esos grandes hombres como los profetas mayores y de estos grandes hombres como los profetas que escribieron un capítulo nada más y dejaron plasmados la voluntad de Dios y la voz de Dios en este tiempo. Entonces encontramos que hay un ministerio profético, una misión profética de la iglesia hoy. La iglesia de hoy tiene algo que decir. Y valga la oportunidad para denunciar que aún los mismos creyentes a esta labor profética de la iglesia se han encargado algunos de anularlas, también siendo cristianos. Del mundo podemos esperar cualquier cosa, pero de la iglesia del Señor lo que tenemos que esperar es que la iglesia se levante con una voz profética en medio de un mundo que se corrompe. Algo más quería compartir con ustedes, y es no solamente esto, sino quisiera llevarlos un momento a ese periodo de transición entre los profetas del Antiguo Testamento que terminan en Malaquías y ese periodo intermedio entre Malaquías y Jesucristo que se llama Juan el Bautista. Juan el Bautista hizo una labor profética de introducir a Jesús, pero no solamente Juan el Bautista introdujo a Jesús, sino señaló lo equivocado, pero también apuntó al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es importante que hoy nosotros tengamos esa labor profética de transición hasta que el Señor regrese. Ahora, cuando encuentra una palabra de Dios, palabra profética, y los minutos que me quedan voy a tomarlos para esto. ¿Qué es la profecía? ¿Qué es la profecía? Muy importante. ¿Qué dice la Biblia? Número 1,
hay un ministerio profético. Vamos a empezar por ahí. La Biblia dice que Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, con un fin: perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Ministerio profético. No debemos tenerle miedo, así como no le tenemos miedo cuando dicen llega a nuestra iglesia un evangelista, o en la iglesia tenemos un pastor. Es un ministerio, el ministerio profético. El ministerio profético, yo, puedo estarme equivocando, lo divido en dos. Uno es el que señala, el que pone el dedo, el que guía, pero su vida se desenvuelve en otra serie de cosas. Pero hay ministerios que son ministerios que se le llaman de oficio. La persona es profeta 24/7. Todo lo que hace, en cualquier momento puede estar a ese nivel, en esa atmósfera de profeta. Ahora, también hay gente que la Biblia nos enseña que no necesariamente tienen un ministerio profético, sino hay gente que tienen un don profético. Hay una gran diferencia en esto. Déjeme decirles que hay gente que la Biblia enseña, como en el caso de Elías, de Eliseo, que eran gente con un llamado profético 24/7. Pero hay gente también que lo que cargan en sí es un don profético. Este don profético, podríamos decir que no es a la magnitud de un ministerio profético, pero en cualquier momento son vasos que Dios los usa proféticamente. Y después hay un tercer grupo. Y este tercer grupo es gente que profetiza. No son profetas de oficio, no son profetas porque tienen un don, pero profetizan. La Biblia dice que había gente profetas, pero estaban, por ejemplo, las hijas de Felipe el evangelista, que la Biblia no dice que eran de ministerio profético, pero sí dice la Biblia que profetizaban. Hay gente que tiene la facilidad y la bendición y el ánimo y la inspiración de que en cualquier momento, sin ser un ministerio de profeta, sin tener un don marcado de profeta, de profecía, profetizan. Nos faltaría tiempo para ver algunos pormenores de esto. Uno de ellos, dice la Biblia, que cuando estaban reunidos los profetas en el Antiguo Testamento, hasta Saúl profetizó. Cuando uno lee el libro de Hechos, el libro de Corintios, en el capítulo 12, 13 y 14, donde ordenan los dones, la Biblia dice que profetice cada uno en orden, y que todos pueden profetizar. No es que todos tienen un don de profecía, no es que todos tienen un ministerio de profeta. Eso dentro de la iglesia. Entonces, cuando vamos a la Biblia y comenzamos a estudiar el profeta, la profecía, tenemos que decirles que el ministerio
y la labor profética del Antiguo Testamento quizás ha variado en forma, pero no en fondo. Un día, dice la Biblia, en el libro de 1 Corintios capítulo 13, la profecía y las lenguas acabarán. Eso no es un verso con suficiente músculo para decir que ya cesó la labor profética de la iglesia y que cesaron los profetas con oficio de profetas o con algún don de profecía o gente que profetiza. Simple y sencillamente lo que nos dice es que un día va a acabar. Más bien Pablo dice, anhelad los mejores dones, sobre todo que profeticéis. Es la labor de la iglesia profética interna, pero también con el mensaje de las buenas nuevas de salvación, es el mensaje proclamado profético del Evangelio. Esto tiene que ser, o debe ser con cosas, o pueden ser con cosas individuales, o para un pueblo, para una ciudad. Dios hablando, Dios exhortando, Dios señalando, pero también Dios dejando una ventana, una puerta de salvación, y ahora sí en Cristo Jesús. Ha sido un tiempo maravilloso. Y yo tengo que decirle que me sentía tan contento, tan orgulloso de los discípulos, de los hijos espirituales que hemos ido desarrollando, maduros, conscientes, responsables, para desarrollar un tema tan complejo, no porque sea complejo, sino porque hablar de todos los profetas mayores y menores en tan poco tiempo y hacerlo con tal excelencia llena a cualquier pastor de mucho orgullo santo. Quisiera decirte y estimularte, porque mientras la iglesia esté aquí en el mundo, como organización, habrá un ministerio profético dentro de la iglesia. Pero como cuerpo de Cristo, tenemos un mensaje profético para este mundo. Quisiera animarte para que, si el Señor lo permite, el próximo domingo usted nos pueda visitar, estar presente en nuestras reuniones de las 8 y de las 10. También quisiera animarte que si quisieras a través de los medios electrónicos ofrendar, diezmar, apoyarnos, quisiera animarte para que lo hagas a través de esta cuenta Iván, a través de Simpe Móvil, y si no, el domingo nos vemos por aquí. También quiero dejarte una responsabilidad de oración. Tenemos entre manos una gran oportunidad. Una gran oportunidad de tener próximo mes, le voy a dar la fecha, 24 de julio, la oportunidad de reunir 2.500 personas en un proyecto maravilloso de oración y de alabanza en un centro de convenciones internacional. Ayúdenos a orar. Esto lleva mucha logística, esto lleva mucha preparación, esto lleva mucho esfuerzo, económicamente tienen un costo. Quisiéramos reunir las iglesias de Alajuela y tal vez parte de San José en un solo clamor, en un solo tiempo de adoración y de alabanza, que ya le vamos a dar poquito más adelante los detalles, será el próximo mes, los detalles para este magno evento. Por ahora le dejo la carga de oración por esto. Hermanos, que pasen muy buenas noches, que el Señor le bendiga. Espero que usted y su familia hayan sido grandemente bendecidos y esté listo, porque a partir del próximo viernes, en una reunión como esta virtual,
Vamos a desarrollar temas de mucho interés para usted, para la Iglesia del Señor y para todo el que se conecte. Que Dios les bendiga, que pasen muy buenas noches.